Muy bien, buenas noches. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan? Bien. Último sábado del mes de mayo estuvimos viendo una serie que se llama Diferentes. Estuvimos viendo varias cosas en las que tenemos y que podemos ser diferentes. Y hoy, en la última entrega, en el último fin de semana de mayo, vamos a hablar de prioridades diferentes. Vamos a ver el resultado de la encuesta de hace un ratito. Por si no sabían, la encuesta está colgada en la historia de Instagram desde un rato durante la tarde, la tenemos. Si no, alguien agarra el teléfono, está el resultado también. Hasta hace un rato venía. Según lo que yo veo, ¿cómo notás las prioridades de una persona por lo que dice o por lo que hace? El 10%, si te fijas en tu teléfono, dice eso. El 10% dice por lo que dice y el 90%, casi siempre, hacía mucho que no teníamos un resultado así tan amplio, vos te das cuenta de las prioridades de una persona por lo que termina haciendo. Todos, absolutamente todos, señores, todos tenemos prioridades. Lo sepas o no, vos las tenés. Las prioridades son las que te hacen elegir lo que elegís. Las prioridades que tenés son las que te hacen decidir lo que decidís. Hacen que te manejes como te manejás. Dicho de otra forma, las prioridades te van llevando a ese lugar donde estás yendo. Insisto, conscientemente o no, estás yendo hacia algún lugar. Alguno de ustedes puede decir, no, yo no tengo ningún rumbo determinado, yo dejo que la cosa vaya fluyendo, pasa amor y rock and roll, voy viendo según qué onda. Bueno, le estás apuntando a algo. No, yo no le apunto a nada. Bueno, flaco, le estás apuntando a nada. A algo le apuntás, a la nada. Y justamente cuando le apuntás a la nada, seguro que le das. Como no le apuntás a nada, así te va, no pasa nada, y le das en el blanco. Pero es todo un destino, es toda una elección de vida. Es un rumbo, es un sistema en el que te manejás, en el que por algo decidís las cosas que decidís. Las prioridades son las que te hacen terminar estando donde vas a terminar. Tarde o temprano, porque es cuestión de tiempo, a veces, hay que tener paciencia, pero vas a terminar cosechando lo que sembraste. Se te van a abrir puertas lindas en la vida cuando sembrás bien y tenés buenas prioridades. Como también puede ser que producto de cómo te manejas en la vida y de cómo decidís, algunas puertas se te cierren. En algunos casos un poquito más serios, se te pueden cerrar puertas de esas que son de rejas negras, con barrotes. A veces, si te manejás como querés, podés terminar hasta en cana, ¿no? Yo no voy a preguntar esta noche quién alguna vez estuvo guardado a la sombra, por lo menos alguna noche, porque no da. Pero me encantan las historias y quiero que vayamos a la historia de un par de muchachos que tuvieron que pasar, producto de sus prioridades, por esta experiencia extraña de que te pinten los dedos y no para el pasaporte precisamente, y tuvieron que pasar una nochecita bien guardados, sin saber lo que iba a hacer de su futuro, pero fue por las prioridades que tenían. La historia un tanto extraña, pero apasionada al fin. Vamos a la historia. Esto está en Hechos capítulo 4, arranca así el versículo 1. Dice, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron, ¿se entiende, no? Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Vamos a poner una pequeña pausa. ¿Qué había pasado acá? No sé si se acuerdan, hace un tiempito estuvimos repasando ese pasaje. Creo que el día que habló Henry habló de eso. Pedro y Juan, a la hora de las 3 de la tarde, iban a una reunión de oración que había en el templo. Siempre había un paralítico, un lisiado pidiendo limosna. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hechos capítulo 3. Está en el capítulo anterior. Les pide limosna, ellos que le dicen, mirá, no tenemos plata, no tenemos oro, pero te vamos a dar lo que tenemos. Mirá, en el nombre de Jesús, levántate. Y este tipo que había sido paralítico de toda la vida se para, los pies se le afirman, entra a saltar, no puede parar de dar vueltas. Todo el mundo se da cuenta del milagro. Se empieza a amontonar toda la gente. Porque esto no era un cuento, esto no era un verso, esto no era algo que me dijeron, lo estaban viendo en vivo y en directo, a este milagro indiscutible, y se juntó un montonazo de gente.
Cuando se junta un montón de gente, Pedro y Juan, que estaban ahí porque el paralítico los tenía agarrados, como diciendo, fueron ellos, mírenlo, gracias, gracias. Le daba gracias a Dios, le daba gracias a los apóstoles. Pedro empieza a predicar y le dice, bueno, gente de Israel, ustedes saben que Jesús, que murió en la cruz, ustedes tuvieron que ver con esa muerte. Y empezó a hablar. Empezaron a hablar. La Biblia dice que hubo miles de personas en esa época que escuchaban y se arrepentían, se daban cuenta de sus pecados, creían en Dios. Esto no le cayó nada bien a la autoridad religiosa y política de aquel entonces, que aunque ahora no viene al caso repasar esa etapa de la historia, en Jerusalén, para todo Israel, la cúpula de la iglesia, los sacerdotes eran un poquito también a través del Sanedrín, la cúpula política, y ellos un poco habían instrumentado la muerte de Jesús. Pequeño paréntesis, a Jesús no lo mataron ni los judíos ni los romanos, ni los religiosos. Jesús vino a cumplir su propósito al mundo, Él vino a morir por vos y por mí. Él lo iba a hacer. Pero como se dio la historia acá, fueron ellos los que buscaron la traición, los que de alguna forma tentaron a Judas para que hiciera lo que hizo. Y ahora no estaban para nada contentos con que se predicara en el nombre de Jesús y que se hicieran milagros. Así que los metieron en la cárcel esa noche. Lo tuvieron que hacer con mucho cuidado porque estaba toda la gente ahí. Le habrán dicho, vengan, acompáñennos, que tenemos algo que decirle. Lo llaman de allá. Adentro, ya era tarde. Y al otro día a la mañana, después lee el pasaje entero, se junta toda la cúpula, los sacerdotes, los saduceos, a hacer el interrogatorio. Y les dicen, muchachos, ¿en nombre de quién ustedes están haciendo lo que están haciendo? ¿Quién los manda? ¿Con qué poder hacen esto? Y Pedro entonces empieza a hablar. Y le dice, bueno, ustedes saben que el Jesús, ese Hijo de Dios al que ustedes no supieron reconocer, pero Él vino, aunque ustedes lo desecharon, tiene todo el poder y este milagro que ustedes acaban... Y empieza a hablar de una manera que los tipos se quedan con la boca abierta. Fíjate lo que dice el versículo 13, saltamos un poquito la historia. Dice, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí, entre ellos. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben. Lo peor, no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y escucha, les ordenaron, no eran unos muchachos que andaban por ahí en la esquina, era el gobierno. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Apenas escuchan esto, Pedro y Juan les dicen, a ver, señores, ustedes que son los guías espirituales del pueblo, a ver, explíquenos, ustedes que representan a Dios en la tierra, ¿me pueden contestar esta pregunta? ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Y yo quiero que al ver esta historia nos contestemos 3 preguntas en esta noche, y ahí va la primera. ¿Obedecer a quién en la vida? Uy, voy a decir, no, ¿cómo obedecer? No, sí, cuando yo era chiquito, medio que mis viejos, pero ahora... No, ¿a quién obedeces? No, yo no obedezco a nadie. Volvemos con el mismo tema de las prioridades. ¿Te des cuenta o no? ¿A alguien estás obedeciendo o a algo estás obedeciendo? ¿Cuál es la voz que escuchás? ¿Me entendés, no? A ver, yo sé que nadie te manda y te da órdenes, quizás, salvo tu esposa o tu jefe, tu novio, no sé. Pero está para pensarlo, ¿no? Más allá de que no escuchás una voz audible, ¿a quién obedeces? ¿Sabés que hay mucha gente que la voz que más escucha y de alguna forma corre a ese ritmo y la obedece es la voz del famoso ¿qué dirán? Que dicho así en general puede ser lo que los demás piensan. Y hay veces es muy general. Hay gente que se atormenta con esto, vive condicionado por lo que pueden pensar los demás. Pero hay veces que ese qué dirán tiene como nombre y apellido o como ciertas caras.
es muy feo cuando a veces en la vida, por diferentes razones, somos un tanto inseguros y estamos realmente acomplejados con esa necesidad de que nos acepten. Esto es casi una adicción, ¿eh? No quiero ser exagerado, pero cuando uno empieza a ser presa de esto, necesita caerle bien a los demás, necesita que los demás nos miren bien. Y a veces es un peligro porque uno se va metiendo y es una escalera descendiente en la que en determinado momento dependés de la mirada, del gesto de los demás. Es como una aspiradora que chupa y no sabes hasta dónde, no termina nunca. Hay gente que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de agradar a otros. Quizás te pasa con tus amigos. Por eso digo que a veces tienen caras, a veces tienen nombres. A veces con tal de no quedar mal con tus amigos, sos capaz de llegar a hacer cualquier cosa. Sos capaz de llegar a prenderte en cualquiera y terminás obedeciéndolos a ellos. A veces obedecemos en una relación enfermiza a alguien. A veces en una pareja la cosa no está equilibrada y realmente alguien casi que parece el dueño de la otra persona o te interesa tanto su opinión, te interesa tanto sus gestos que vivís pensando, todo tiene que estar bien. Hay veces que nuestra inseguridad llega al punto de que aunque todos me quieren y no tengo problemas con nadie, vivo aterrado, teniendo miedo de perder eso. Como que en cualquier momento se van a dar cuenta, como que todo lo mío es ilegítimo y es un castillito de arena que se va a caer. Cuando uno entra en este tipo de inseguridades, termina obedeciendo voces por ahí. ¿A quién obedeces? ¿Te acordás lo que hablamos el fin de pasado? Algo que te puede pasar y es fatal, es que obedezcas a tus instintos, que obedezcas simplemente a tus intenciones, esas que salen de adentro, y termines yendo y bailando al ritmo simplemente de lo que se te va cruzando por la cabeza, sobre todo por el corazón. Si querés que te vaya mal en la vida, si querés realmente derrapar y terminar estrellado contra una pared, hacele caso a tus sentimientos, hacele caso a tus emociones. ¿A quién obedeces? ¿Obedeces a las voces de la publicidad? ¿Obedeces a las frasecitas o a los eslogans de moda? ¿Te dejás llevar un día por lo que viste en un meme, en alguna red? Estos muchachos les dijeron a las autoridades, ¿qué es justo? ¿Qué es lo correcto? ¿Que los obedezcamos a ustedes o obedezcamos a Dios? ¿Qué es obedecer a Dios? ¿A quién obedeces vos? Obedecer a Dios no es andar con un reglamento, con un listado de mandamientos que hay que ponerse nervioso y transpirar por no llegar a cumplirlos. Obedecer a Dios es darse cuenta que aunque hay muchas cosas que sí están escritas, no es una letra fría, sino que son principios que, por ejemplo, en la Biblia Dios me dejó para que yo me pueda manejar bien en la vida y para que mi vida pueda ser plena y para que pueda disfrutar las cosas. Hay vida en esos mandamientos y en esos principios que Dios nos dejó en la Biblia. No son frases religiosas. Ojalá que obedezcas lo que dice la Biblia. No es un libro y nada más. Es la voz misma de Dios indicándote cómo manejarte en la vida y cómo decidir. Y además de lo que está escrito, hay algo muy lindo que pasa cuando vos le agarrás el gustito a caminar con Dios todos los días. Cuando empezás a conversar con Él. Cuando te empezás a habituar a esto de que hablo y Él me escucha. Y de a poco empezás a entender que Él también te habla. No necesariamente con una voz de trueno o con algo que tus oídos pueden escuchar, pero es lindo y es increíble cuando en la vida empezás a darte cuenta que la mente se te ilumina en algunos momentos de una forma especial. Dios pone ciertas ideas, Dios pone ciertos recaudos, ciertas alarmas. Cuando andás caminando con Dios, Él te va guiando. Y esto es real. Y vos lo sabés porque quizás muchas veces lo pudiste experimentar. ¿A quién obedecemos? Podés obedecer muchas voces, podés obedecer muchas tendencias, que de paso cambian cada 2 minutos, o podés obedecer a Dios. No es justo, no está bueno, no es sabio andar obedeciendo otras voces en lugar de la voz del Creador, que es la que sabe cómo guiarte. Ahí estaban Pedro y Juan defendiéndose de una manera que los tipos estos no lo podían creer, porque los conocían, sabían que eran simples pescadores, no era gente que había tenido grandes estudios, pero la manera, la elocuencia, la claridad, la autoridad con la que hablaban,
Los dejaban sin palabras. Y encima estaba el ex paralítico ahí parado, que era un testimonio que nadie podía refutar. Pero los discípulos van más allá. En el versículo 19 que leímos dicen, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que ustedes. Y la frase siguiente, en el versículo 20, dicen esto. Además, señores, ¿saben qué? Por más que intentamos, no podemos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. La verdad, no podemos. Es más fuerte que nosotros. No nos podemos callar, dice otra versión. Somos testigos. Lo vimos, lo escuchamos. Entonces viene la segunda pregunta que yo te hago y que me hago a mí también. ¿Vos de qué sos testigo? ¿Testigo de qué? ¿Testigos de quién? ¿Qué es ser testigo? Es contar lo que viste, lo que escuchaste. Te hago la pregunta un poquito más terrenal. ¿De qué hablas? Los discípulos decían, nosotros no podemos dejar de hablar de todo esto que hemos vivido. La pregunta que te hago es, ¿vos de qué hablas? Oye, bueno, es difícil, hablo de tantas cosas. Pero viste que hay personas que recurrentemente, sí, hablan de muchas cosas, pero casi que hay un temita que siempre está ahí. ¿Conocés gente que medio que es monotemática? Como que habla de todo, sí, qué lindo el tiempo, sí, refrescó y viene lo que viene, ¿no? ¿De qué hablas? ¿Sos de esas personas que terminan siendo testigos de eso? Porque de lo único que hablan es de eso. Hay personas que en este tiempo, que es un poco crítico en Argentina, de lo único que hablan es de la crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo andás? Bien. Y sales. ¿Y qué querés? ¿Y viste cómo estamos? Lo que se viene. ¿Y qué querés con este gobierno? ¿Y con el anterior? ¿Con el que viene? ¿El que vino después? ¿El que va? Hay gente que es testigo de la crisis y simplemente habla de eso. Es como si dijera, la verdad que yo no puedo dejar de hablar de esto. Hay mucha gente que no puede parar de hablar de lo que le falta. Es una queja andando, ¿no? ¿Y qué querés? Sí, ves esto, aquello, ¿viste? Hay mucha gente que es testigo de la vida de otros, ¿no? Si yo les digo chusma, claro, suena al Chavo o a cómo tu abuela le decía a la vecina, quizás no sea una palabra que se usa mucho ahora, pero viste que hay gente que está muy pendiente de la vida de otros. Es testigo de las vidas de los demás. Por eso está esa frase por ahí, bueno, comprate una vida, a ver, dedicate a algo vos. No puede ser que te dediques siempre a hablar de los demás. ¿De qué hablas? ¿De qué sos testigo? Hay gente que no habla mucho de los demás, pero es demasiado autorreferencial. ¿Vieron esas personas que son autobiográficas? Siempre están contando su biografía. ¿Vos le podés contar algo? Viste, decís, vos sabés que el otro día me doblé un tobillo. Viste cómo duele. Yo también el otro día me doblé. Yo me quebré las dos piernas. Una semana internado. Me pusieron 3 clavos. Y vos sabés que estaba internado. Había una señora internada. Vos todavía no pudiste contarse qué pasó después y te resbalaste. O sea, ya te cuentan ellos. O sea, estoy contento, me fui a las sierras de Córdoba. ¿Viste las montañas? Pues yo fui a las cordilleras de los Andes. Son tan grandes, son tan altas. ¿Viste cuando están todas nevadas? Y San Martín cruzó por ahí. ¿Por qué viste que en la escuela te dicen que cruzó? Pero yo no sé si cruzó realmente. Vos te quedaste ahí con el viajecito a Córdoba, no te dejó decir nada. Podemos seguir, ¿no? Estoy contento. Vos sabés que me actualizaron el sueldo, era ahora con la inflación, un 20%. ¿Viste? No, están ajustados. A mí el 35% me aumentaron a mí. Sí, ¿viste que y sí, no le ganás a nada, pero ni siquiera estás compitiendo, pero hay personas que no te dejan hablar y siempre están hablando de lo que le pasa a ellos. Son testigos de su vida, de sus logros, de sus cosas, y no le cuentes nada de tu mamá, porque como los chicos, ¿viste? Mi papá es policía, bueno, antes eso decía en mi época, no sé si hoy. Y mi hijo, no sabes el mío, y mi tía, la tía de él es mejor. Hay gente que solamente es testigo de sus cosas y habla de sus cosas. Podemos seguir la lista, ¿no? Hay gente que solo habla de fútbol, hay gente que solo habla de política. Y no está mal hablar de esas cosas, no es que no podés hablar de fútbol, no es que no podés hablar de la actualidad, no es que no podés contar que a vos también alguna vez te pasó algo, pasa que dejá hablar al otro. El tema es que cuando vos tenés un tema que es prioritario para vos, tarde o temprano salen las conversaciones. Y yo no es que en esta noche te quiero animar a que luzcas y que aparezcas como unos religiosos cargosos que te quieren meter versículos y enchufar pasajes de la Biblia y frases santas y sagradas todo el tiempo, porque esa gente termina siendo molesta. También no se puede callar, pero no lo hace de una manera que sea atractiva y que dé ganas de seguir conversando. Pero sí está muy bueno
cuando vos ya has vivido cosas suficientes para que en algún momento salga eso y no te puedas callar cosas que viste, cosas que escuchaste, cosas que viviste. Y entonces cuando sí, tu amigo te diga, vos es que estoy con un tema, mi vieja está internada, y lo dejás hablar, dejás contar toda su historia, y después le decís, yo te puedo contar algo que a mí me ayudó un montón, porque con mi mamá tuvimos una situación parecida. Sí, que vos sabés que a mí me sirvió mucho, y le podés contar con palabras simples pero sinceras lo que significa Dios para vos, lo que significó en un momento crucial de tu vida, cómo te sentiste acompañado por Él, cómo te diste cuenta en un momento que no tenías más ganas de nada, que te parecía que no te ibas a volver a levantar, cómo de alguna forma le pediste a Dios y te dio fuerza no sé de dónde, y pudiste tomar una buena decisión. Qué bueno es que no nos podamos callar, sobre todo en los momentos justos, de las cosas que hemos vivido. Alguno de ustedes esta noche me puede decir, no sé, es la segunda vez que vengo, hace un mes que estoy viniendo a la iglesia, estoy empezando a vivir cosas lindas con Dios, no tengo una experiencia para contar. Todavía nunca la internaron a mi vieja de que estoy cerca de Dios. Pero tenés cosas para contar. Podés contar que en estos últimos días que te acercaste a Dios te sentís mejor. Podés contar que te estás entusiasmando un poquito con el futuro, que sentís que lo que Dios propone está bueno. Ojalá que seamos testigos de cosas que para nosotros son prioritarias. Y qué lindo es tener las prioridades en orden, porque esas son las que nos van marcando el camino y nos van llevando hacia donde en realidad estamos yendo, te des cuenta o no. Los muchachos dijeron, no nos podemos callar, no los podemos obedecer a ustedes. Y fíjate cómo sigue el pasaje. Entonces, cuando escucharon esto, después de nuevas amenazas, lindo apriete le pegaron, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Se ve que tenían ganas de darle un poquito, pero no podían porque estaba toda la gente de testigo. No hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años, todo el mundo lo conocía. Pero fíjate, al quedar libres, los soltaron, pero, ojo, los amenazaron. Pedro y Juan volvieron a los suyos con el resto de los discípulos de la iglesia y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, todos juntos, alzaron unánime la voz en oración a Dios y empezaron una oración hermosa. Después léela, arranca así: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Y paramos ahí, ¿no? Imagínense la escena, vuelven, los largaron, menos mal, están sanos, no nos pegaron un buen apriete, nos amenazaron, nos dijeron que ni nosotros ni ustedes podemos predicar más en el nombre de Jesús. Y ahí todos juntos se ponen a orar, dicen, Dios, vos que estás por encima de todas las cosas, vos que sos el dueño de la tierra y del mar. Y viene toda una linda oración que ya seguimos para terminar. Ahora, la última pregunta que te quiero hacer es, ¿a quién le pedís ayuda cuando la cosa se complica? ¿A quién recurrís? Estas 3 preguntas que nos estamos haciendo te ayudan a vos y a mí a descubrir un poquito cuáles son nuestras prioridades en la vida. ¿De qué hablás? ¿A qué le apuntás? ¿A quién le pedís ayuda? Alguien dijo que somos como esponjas, ¿no? Que cuando de verdad las aprietan un poco, ahí sale lo que hay adentro. ¿Qué hay adentro tuyo? ¿Qué suele pasar en las situaciones críticas, en las situaciones límite? Hay una historia en la Biblia que está relatada en el libro de Jonás, que es justamente la historia de Jonás. En ese momento, muchos de ustedes se deben acordar, el barco parecía que se iba a hundir, todos pensaron que se iban a morir. Instantáneamente, cuando todos pensaron que se morían, dice la historia, cada uno le empezó a pedir a su Dios. Todo el mundo sacó lo que tenía, su estatuita, su estampilla, cada uno a su diosito. Ahí en esa situación sale, ¿en quién confías realmente? Cuando la cosa se te complica, ¿a quién le pedís ayuda? No sé qué edad tenés, pero si sos un nene de papá, un nene de mamá, como se suele decir, papá, mamá, ayúdame, salvame otra vez. Si tenés esos tíos salvadores que aparecen y de alguna manera te dan una mano. ¿Tenés amigos sin los cuales te parece que no podrías existir? ¿Sos de ir a buscar ayuda y golpear la puerta de algún funcionario del gobierno, que el Estado se ocupe de mí?
situación, ¿a quién le pedís ayuda? Los discípulos buscaron a Dios, Señor. Y fíjate cómo, adelantando en la oración, el versículo 29 dice, están terminando la oración, y de alguna forma le dicen, Señor, mirá, Señor, ahora toma en cuenta sus amenazas. En otra versión dice, Señor, mirá lo que está pasando, te cuento esta situación. Ahora, ellos buscaron a Dios porque sabían, como era su prioridad, que siempre hay que buscarlo a Él. Y cuando las cosas te van bien, agárrate fuerte de Dios. Y cuando el barco se empieza a complicar, agárrate más que nunca de Dios. A Él tenemos que buscarlo. Me parece que vos y yo en un momento así hubiéramos orado, Señor, soberano, tierra, mar, todo eso, y después le hubiéramos dicho, bueno, Señor, mirá estas amenazas, hace algo, Señor, que cambien de opinión. Señor, que no nos vengan a buscar de noche. Señor, que no nos metan en cana otra vez. ¿Vos viste lo que pidieron? No sé si te seguiste fijando. Señor, toma en cuenta estas amenazas. Mirá lo que nos dijeron. ¿Sabés qué te pedimos? Danos, concedenos a nosotros, tus siervos, el proclamar tu palabra sin temor alguno. Señor, no te pedimos que les cambies la cabeza a los muchachos estos. Señor, que cada vez más tengamos las prioridades tan claras que sigamos para adelante a pesar de todo. Señor, para ahí queremos ir. Señor, queremos ser testigos tuyos, queremos hablar de lo que hiciste, de lo que te vimos hacer, de lo que creemos que podés hacer. Señor, te queremos seguir obedeciendo a vos. Ese queremos que sea nuestro rumbo. Así que danos fuerza, Señor, que nos animemos, que no tengamos nada de temor. Vos después en tu casa vas a hacer el ejercicio de seguir leyendo un poquito más la historia, porque es terrible. Ellos salen a predicar otra vez, los vuelven a meter en cana a Pedro y a Juan. Pero esta vez, ya un poquito más enojados, le dicen, vengan por acá. No le podían pegar delante de la gente, los meten, les aseguran la cárcel, ponen guardia afuera. Parece ser que durante la noche apareció un ángel, parece ser y fue. Les dijo, muchachos, por acá, no sé cómo hizo, sigan predicando, le dijo el ángel. Así que al otro día, otra vez estaban predicando. A la mañana los sacerdotes dicen, bueno, manden a llamar a los presos que tenemos que volver a hablar con ellos. Y la gente que va a la cárcel dice, señores, no nos van a creer. Está todo cerrado, está la guardia afuera. Los tipos no están adentro, no sé qué decir. Y llega otro y dicen, ¿saben dónde están los que guardaron anoche? Están otra vez predicando ahí en la puerta del templo. Y la historia sigue, en los Hechos de los Apóstoles es apasionante. Pero era gente que sabía dónde iba, las cosas que iban decidiendo, las elecciones que iban tomando, tenían que ver con sus prioridades. Quizás arrancamos hablando de prioridad y por eso te lo dije, a veces yo no tengo prioridades, las tenés sin darte cuenta. ¿A dónde te están llevando? ¿Qué vos estás obedeciendo? ¿De qué te lo pasás pensando y hablando? Dice la Biblia que de la abundancia del corazón salen las palabras de la boca. ¿De quién te agarrás cuando necesitas ayuda? ¿A quién le pedís? Qué lindo sería que nunca tengas que pasar una noche en cana. Ojalá. Ahora, qué lindo sería que tus prioridades sean prioridades, cueste lo que cueste. Esa es la gente apasionada que termina disfrutando la existencia. Esa es la gente que encuentra su propósito en la vida y que disfruta de vivir como vive porque sabe que hay una razón, saben que van hacia un lugar. ¿Sabés hacia dónde vas en la vida? ¿O simplemente te crees el gran libre de América porque si yo hago lo que quiero, yo no tengo un rumbo fijo, voy viendo según cómo amanece, según lo que pinta? Bueno, estás yendo hacia un lugar. No te diste cuenta, pero estás yendo. La invitación de Dios en esta noche es, no sé cuán lejos o cuán cerca estás de Él, pero agárrate fuerte de Él y deja que Él te marque el rumbo. Necesitamos prioridades firmes para pisar en terreno firme nosotros y para que los que están cerca nuestro también tengan esa seguridad de estar con nosotros. No bailes al ritmo de lo que piensan o dicen los demás. No te vuelvas loco buscando en las redes a ver si te pusieron muchos likes o qué dijeron de la foto. Hay gente que vive enferma de lo que postea y de las reacciones de los demás. Si posteas algo, que sea porque lo querías postear, no porque necesitabas escuchar otras voces.
Quizás nos venga bien un poquito menos de redes sociales y un poquito más de voz de Dios. Quizás tengamos que hablar un poco menos de tanta mala onda que hay alrededor y seamos de los que pueden dar una voz de esperanza. ¿Qué haces con esos que son mala onda, que si enseguida te tiran? Los esquivás. Qué lindo sería que la gente quiera estar con nosotros. Porque después de escuchar un rato, tiramos algo que hace bien. Tiramos algo que da esperanza. Porque no nos podemos callar las cosas que hemos vivido a pesar de lo que somos. Que también podemos contarle a los demás de nuestros errores. A pesar de eso, Dios nos ama. ¿Cómo te sentís en esta noche? ¿Como a pesar de los embates y del viento, estoy yendo para allá? ¿O medio que no sé a qué le apunto? En esta noche, Dios te ofrece un rumbo fijo, un norte con el cual ilusionarse, que te encienda el corazón, que dirija tus pasos y que te facilite las decisiones en la vida. Porque te querés agarrar de prioridades que son quizás distintas a las prioridades de mucha gente hoy. Obedecemos una voz, no la multitud de voces que están sonando. Vamos a orar. Quizás podés mirar para adentro y simplemente tratar de descubrir, con esta especie de test que nos ayudábamos a hacer entre nosotros, ¿cuál es la voz que más me importa? ¿A qué opinión es a la que más le presto atención? Quizás estás cansado de tener que cambiar tanto de rumbo, de peinado, de ropa y de actitudes para agradar a otras voces. Dios quiere darte alivio, tranquilidad por dentro, de que sos como sos, de que sos como Él te hizo, de que Él te quiere así. Y así, como Él te hizo, con tu forma de ser, con tu contextura física, con tus capacidades y con tus defectos. Así Él te quiere dar un rumbo claro, con prioridades que van más allá de lo que te rodea. Gracias, Señor, por volver a toparnos con una historia que nos inspira. Siempre nos inspira la gente decidida, la gente que tiene un fuego tal en el corazón adentro que lo lleva a jugársela por cosas que creen que valen la pena. Y esas cosas le terminan abriendo puertas y le terminan haciendo triunfar en la vida. Señor, la verdad que contrastamos a veces nuestra realidad con este tipo de historias y nos sentimos frustrados. De no tener un rumbo claro, de no saber a qué apuntarle. De creernos muy libres, pero de estar muy atados por dentro. En esta noche queremos pedirte libertad, paz, tranquilidad. De esa que se siente en el corazón. De esa que es difícil quizás de explicar. Por eso no pasa tanto por las palabras, sino por las acciones y lo que terminamos mostrando. Te necesitamos, Señor. Como hicieron los discípulos esa vez, te buscamos. Acá estamos, Señor, mirá nuestra situación. Te buscamos, Señor. Gracias porque te dejas encontrar. Gracias porque estás cerca. Te necesitamos. En el nombre de Jesús.